Si os gustó el episodio de la semana pasada dedicado a Podlink, el de hoy os gustará todavía más. Muy atentos. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muchas gracias por dejarme entrar en vuestro reproductor. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida, como cada día, de lunes a viernes, al otro lado del micrófono. Si escuchasteis el episodio 552 de hace apenas una semana y habéis probado la herramienta que os recomendé en esa entrega llamada Podlink, hoy voy a enseñaros otra que utiliza ese mismo concepto y lo mejora todavía más. Esta vez os quiero hablar de Linktree, algo así como árbol de enlaces, y se escribe Linktree acabado en r.ee, y es, como decía, una forma de englobar o de ramificar, de ahí lo del árbol de enlaces, varios enlaces en uno solo, acabar en un tronco central que sería ese enlace único, como por ejemplo el mío, que es linktree.ee/Jorge Marín Nieto. Tenéis un enlace tanto en mi perfil de Twitter como en mi perfil de Instagram para si no lo ubicáis. Si entráis ahora mismo en esa dirección, veréis que tengo puestos los enlaces a mi web, a mis perfiles de las diferentes redes sociales, al PayPal, al Ko-fi, incluso a algunos enlaces de mis trabajos y como no, pues a los diferentes podcasts en los que participo o los que llevo. Y ahí es precisamente donde quería llegar. ¿Para qué os voy a traer una herramienta para englobar varios enlaces a un metapodcast si la herramienta en sí no tiene relación con el podcasting? Hasta ahora. Resulta que hace apenas un par de semanas recibí un correo de esta plataforma, de Linktree, que incluía la palabra podcast en el asunto y rápidamente levanté una ceja y me dispuse a abrirlo para ver qué me iban a contar. Hace ya unos cuantos meses habían implementado una novedad respecto a los podcasts, y es que si tú enlazabas un canal de Spotify, de tu podcast lógicamente, la plataforma lo detectaba y automáticamente se veía el reproductor con los últimos capítulos dentro de estos enlaces, ¿no? De uno de estos enlaces del árbol de enlaces. Como podéis comprobar en mi link, si entráis, el segundo de los enlaces, el que apunta a mi otro podcast, a ¿Por qué podcast?, el cual todavía mantiene esta opción que he dejado para que la veáis. Pero si os fijáis en el primero, el que corresponde a este podcast, al otro lado del micrófono, veréis que no es así, sino que se parece un poco a Podlink, la herramienta en la que os hablé hace apenas 6 capítulos. Ahora, cuando añadimos un enlace a cualquiera de las principales plataformas de podcasting, Linktree la detecta y nos ofrece distintas opciones que son: primero, mostrar las plataformas de podcast disponibles para ese podcast, la vista previa de audio de Spotify y los enlaces o episodios recientes. Luego muestra las opciones de podcast, las plataformas de podcast disponibles y los episodios recientes. También muestra la vista previa del audio de Spotify, como el caso de ¿Por qué podcast? Y por último, ir directamente a la dirección del enlace que le hayamos indicado, como si, digamos, esta última opción de las plataformas de podcast la descartara, ¿no? Como si funcionase como antiguamente. La primera de estas opciones es prácticamente lo mismo que conseguimos con Podlink, pero con varios puntos que mejoran todavía más esta herramienta. Por ejemplo, de primeras nos ofrece un montón de plataformas automáticamente, plataformas de podcast, como por ejemplo el RSS, Pocket Cast, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, Stitcher, Castbox, Overcast, Bullhorn o Bullhorn, Castro, Player FM, Podcast Addict, Podbean, Podhero, Podcast Guru, Podcast Republic, Podfriend, Radio Public, Sonnet y además suscribirse a través de Android. Y todavía ofrece más, ya que tiene un desplegable en el cual, por ejemplo, se encuentra la plataforma de YouTube, que yo la he agregado a mano. Aunque tengo que decir que sigo echando en falta iVoox y Podimo, por ejemplo, como pasaba en el caso de Podlink. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero, y este es un gran pero, además nos deja colocarlas en el orden que nosotros queramos, o sea, a nuestro gusto. Si queremos focalizar, por ejemplo, nuestra audiencia en una de estas plataformas, véase Apple Podcast, pues para hacer la estrategia de la que os hablé hace poco, que empleó la NPR
para centralizar ahí todos los suscriptores y todas las escuchas y llegar al top 3 de nuestra categoría. O si queremos, por ejemplo, mandar a todos nuestros oyentes a Spotify, porque oye, yo qué sé, nos interesa que nos escuchen allí, o cualquier cosa o estrategia que nosotros queramos, yo qué sé. Imaginad que vais a hacer un directo en Podbean y queréis que vuestros últimos suscriptores de los últimos meses vayan a Podbean. Pues la colocamos la primera, editamos el listado y solamente dejamos Podbean, lo que vosotros queráis. Pero, ¿y esto de Linktree? Si lo comparamos con Podbean, ¿qué ventajas nos ofrece? Porque prácticamente hace lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. Pero claro, aquí tenemos la opción de poner varios podcasts. Y para la gente que tenemos varios programas, pues la verdad que es bastante, pero que muy interesante. Luego, por otro lado, podemos escoger y ordenar todas las plataformas que nosotros queramos. En el caso de Podlink no se puede editar de ninguna manera, es lo que ellos nos dan. También, si no tenemos, por ejemplo, suficiente con agregar varios podcasts a la vez, pues en vez de si solamente tenemos uno, pues podemos incluir también enlaces a la web original de nuestro podcast, o a los perfiles de redes sociales, a nuestra plataforma de mecenazgo. Por ejemplo, en mi Linktree podéis ver el enlace al Ko-fi, jorgemarinieto.com/café, aunque aquí directamente pone Ko-fi, y también a mi PayPal. Y en el caso de PayPal, por ejemplo, nos permite configurarlo para directamente poner botones con distintas opciones de donación o pago. Yo me parece que tengo puesto 5 euros, 10 euros y 25 euros o algo así, para que directamente la persona que te quiera donar pues solamente tenga que pulsar un botón y ya automáticamente le abre el PayPal con esa cantidad predefinida, ¿no? Y otra cosa que también me parece muy interesante, ojo, si lo queremos llevar a un terreno más profesional, y es que al contrario que Podlink, que era 100% gratuito, aquí también lo es si queremos, digamos, utilizar la parte básica, que la verdad que nos vale perfectamente, pero si queremos desbloquear alguna de las opciones para conocer, por ejemplo, las analíticas de nuestros links, cuánta gente ha pinchado en cada una de ellas, cuándo han entrado, etcétera, etcétera, podemos crear un enlace temporal porque vayamos a sacar una campaña o lo que sea y queremos programar que este desaparezca, pues también los incluye. Podemos poner animaciones, insertar, por ejemplo, el último vídeo publicado de nuestro canal de YouTube, esto para la gente de YouTube o para podcasters que emitan a través de YouTube, pues puede ser bastante interesante también. Y bueno, alguna cosilla más que hay por ahí en las versiones Pro de pago, pero bueno, que con la versión free tenemos la verdad que lo suficiente para crear los diferentes enlaces para nuestros podcasts. No solamente uno, sino diferentes podcasts, ¿no? Con diferentes plataformas. Y ahora déjame que te haga la siguiente pregunta. Además de presumir de todos los enlaces que tienes disponibles en tu podcast gracias a Linktree, a tus perfiles de redes sociales, etcétera, etcétera, ¿quieres lucir un mejor aspecto muscular el próximo verano? Este que va a empezar ya mismo. Pues gracias al patrocinador de esta semana puedes hacerlo, y es que alimentología.com nos ofrece planes para reducir el índice de grasa corporal, aumentar la masa muscular, potenciar nuestro rendimiento deportivo y en definitiva pues tener un mejor aspecto físico. Solamente tienes que entrar en alimentología.com/asesorías. Y allí podrás descubrir sus servicios de asesorías, de consultorías o los planes dietéticos, y sobre todo no os olvidéis de echar un vistazo a las reseñas que han dejado algunos de sus clientes para ver los resultados que podéis conseguir. Yo la verdad que me he quedado bastante sorprendido con lo que consigue la gente simplemente pues siguiendo una dieta planificada, ¿no? Una asesoría de alimentología, ¿no? Que al fin y al cabo nos enseña a alimentarnos, que no es lo mismo que seguir una dieta, parece lo mismo pero no lo es. Para cerrar este capítulo, solamente recordaros que si estáis pensando en crear un nuevo podcast personal, o si ya tenéis uno y queréis darle un impulso, pues puedo ayudaros desde este lado del micrófono. Podéis ponerle voz, por ejemplo, a vuestra empresa, gracias al podcasting, y de esta forma llegar a nuevos mercados que hasta ahora ni siquiera se os habían ocurrido. Durante muchos años he ayudado a crear iniciativas, eventos, cursos o proyectos relacionados con el podcasting. Y como no, también multitud de podcasts. Hombre, faltaría más. Ponte en contacto conmigo a través de contacto@jorgemarinieto.com y juntos le daremos forma a tu idea.
Si ya tienes creado un proyecto y quieres que este sea el patrocinador de Al Otro Lado del Micrófono, como el caso de Alimentología, que es el patrocinador de esta semana, os recomiendo entrar en la pestaña Commissions de mi perfil de Ko-fi a través de jorgemarinieto.com/café. Allí os ofrezco distintas opciones para ayudaros a darles difusión a vuestros proyectos y que de esta forma pasen a este lado del micrófono cada día de la semana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.